Bueno, vamos con el último de los 4 vídeos que hemos dedicado al romanticismo y en este último vídeo vamos a ver el teatro romántico. En concreto, ¿qué vamos a ver? Pues las características generales del teatro romántico y el argumento de un par de obras, una del Duque de Rivas y otra de Zorrilla. Las dos obras más características, por supuesto, del teatro romántico. Muy bien, dentro de las características generales del teatro romántico tenemos que destacar porque se caracteriza por tener un protagonista muy concreto, que es un hombre en conflicto, que se rige por sus propios principios y no por las convenciones sociales, que es un personaje habitualmente marginal, bien porque lo es desde el principio o bien porque las acciones que le van sucediendo pues lo van llevando hacia la marginación y hacia el lado oscuro, digamos, de la vida. Y además está envuelto en una atmósfera de misterio, no se conoce bien cuál es su origen, no tiene familia, no pertenece a una familia conocida o lo que sea, en cualquier caso que le da, digamos, algo misterioso y algo pues, que no es... El resto de los personajes no lo percibe como un personaje que esté ahí en... Bien. Bueno, en cuanto a la forma y a las estructuras de las obras de teatro, tenemos que decir que se produce una división en 3 o 5 actos que suceden en distintos tiempos, hay múltiples pasos del tiempo, etcétera, etcétera, y multitud de escenarios también. Son obras que en la actualidad son dificilísimas de representar. Luego, la mayoría están ambientadas en la Edad Media o en el Siglo de Oro. Se incluyen elementos fantásticos como fantasmas, apariciones, visiones, etcétera, etcétera, que rompen, digamos, la verosimilitud, pero que sin embargo ayudan a explorar estas pasiones humanas, estos sentimientos desaforados y estas crisis que tienen los personajes. Se va a conceder importancia al decorado y a la iluminación, a la escenografía en general, pero para que lo entendamos rápidamente, pues los decorados, el vestuario, la iluminación, etcétera, etcétera. Y además el lenguaje pretende reflejar el caos interior de los protagonistas, por lo cual vamos a tener un montón de exclamaciones, de invocaciones, de preguntas retóricas, de frases difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo esto refleja un poco el caos interior de los personajes. Además, hay algunos elementos que suponen una reacción contra el teatro neoclásico. Las obras están dirigidas al gran público, a la gente en general. Se rompen las reglas de composición clásica, como os he dicho antes, con múltiples escenarios, con lapsos del paso del tiempo, etcétera, etcétera. Se percibe una gran influencia de los autores barrocos, especialmente de Calderón de la Barca, en sustitución de los autores clásicos que inspiraban a los autores teatrales del neoclásico, y desaparece la idea de la utilidad práctica del teatro, aunque no es del todo cierto, porque las obras de teatro románticas se utilizan para promover, digamos, la libertad individual, para hacer ver la necesidad de una libertad individual, y etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a los temas, pues nos aparecen 3 temas generales, aunque se pueden dividir en varios subtemas. Aparecen los deseos del protagonista contra la realidad, entonces pues hay unas reflexiones sobre la verdadera libertad del individuo, sobre la rebeldía contra la realidad, contra las instituciones, contra las normas que frustran los deseos del personaje. Aparece el destino, el destino es el gran motor de la tragedia clásica. Esto no lo descubrieron los neoclásicos, pero aparece como gran motor de las obras de teatro románticas. Es un destino que aplasta al individuo, porque el individuo no se puede rebelar contra el destino. Luego aparece también la presión social, la convención social como elemento de frustración, elemento de la realidad que frustra el deseo. Luego, por otra parte, aparecen la intimidad de los personajes y las pasiones.
En concreto aparece pues, el amor, la pasión amorosa, el amor desaforado que normalmente lleva al personaje principal, protagonista, a luchar contra su destino y a ser vencido por este, la soledad y la marginalidad. Y luego la búsqueda del sentido de la vida. Los hombres del romanticismo rechazan la autoridad moral que tiene el clero sobre la existencia, y entonces pues hay un sentimiento de frustración y de angustia existencial, porque una vez que la religión no explica el sentido de la vida, pues hay que encontrar, digamos, otro propósito, el por qué estamos aquí, quiénes somos, etcétera, etcétera. Y el hombre romántico no tiene una respuesta para esto. Entonces, pues, esta búsqueda del sentido de la vida, con un sentimiento de frustración y de angustia, pues está también muy presente en las obras del teatro romántico. Bien, el Duque de Rivas, Ángel de Saavedra, más conocido como el Duque de Rivas, escribe la que es la obra de teatro prototipo del romanticismo, que se titula Don Álvaro o la fuerza del sino. Sino significa el destino, ¿no? Don Álvaro o la fuerza del destino. Se divide en 5 jornadas, 5 actos, lo podríamos llamar, y el argumento, así contado muy por encima, sería Don Álvaro es un personaje de buena posición social, rico, me refiero, pero tiene un pasado que no se conoce. Entonces se enamora de doña Leonor y le pide a don Gonzalo, que es el padre de doña Leonor, pues le pide matrimonio, le pide a su hija en matrimonio. No se la concede, no le concede este matrimonio, entonces planean, de acuerdo entre ellos, pues la fuga de ambos. Sin embargo, durante la huida hacen ruido, el padre y los hermanos de Leonor se despiertan y en la refriega la pistola de don Álvaro se dispara por accidente y mata al padre de Leonor. Con lo cual, don Álvaro tiene que huir a Italia y doña Leonor se refugia en un monasterio. En las siguientes 2 jornadas, pues está don Álvaro en Italia. Hasta Italia llega don Carlos, que es hermano de doña Leonor, buscando a don Álvaro para matarlo, para vengarse. Al principio no se reconocen y traban una enorme amistad, de hecho se hacen muy mejores amigos. Y un día, por casualidad, descubren quiénes son el uno y el otro, y entonces don Carlos reta en duelo a don Álvaro rechaza vehementemente la idea de batirse en duelo con su amigo, le explica que todo fue un accidente, que estaba de acuerdo con su hermana, en fin, pero el otro, por el honor, la honra, pues decide batirse en duelo. Con tan mala fortuna que don Álvaro vuelve a matar a don Carlos, pues no lo mata otra vez, sino que mata a un miembro de la familia de doña Leonor, que es el hermano. Con lo cual tiene que volver a huir. Vuelve a venirse a España y se refugia en un monasterio, también presa de remordimiento, lleno de remordimiento y de malestar con su propia vida. Y estando en este monasterio aparece don Alfonso, que es el tercero de los hermanos, el segundo de los hermanos varones, con la intención de matar a don Álvaro. Don Álvaro huye, pero don Alfonso lo persigue, se meten en una cueva, en esa cueva había un ermitaño, se ponen a pelear entre ellos, y don Álvaro accidentalmente otra vez mata a don Alfonso. Y entonces aparece el ermitaño, que resulta ser doña Leonor disfrazada, que cuando ve a su hermano moribundo por la herida que le ha infligido don Álvaro, pues se arrodilla para despedirse de él y tal, y don Alfonso en un último acto de venganza mata a su propia hermana y fallecen los dos. Y don Álvaro, pues desesperado por la muerte las muertes que ha ocasionado él, por la muerte de su amada, etcétera, etcétera, pues se arroja por un acantilado y se suicida. Como veis, pues tiene pues todos los elementos estos de múltiples peripecias de un ser
de un hombre que lucha contra su destino, que no era casarse con Leonor, pero se quiere imponer a ese destino, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final termina pues con el suicidio, que también es un tema muy romántico, el del suicidio, como vía de evasión de este mundo que es injusto y de esta crisis de angustia existencial, etcétera, etcétera. El suicidio es algo bastante recurrente en el romanticismo. La otra obra de teatro que es muy importante para el romanticismo es el Tenorio, Don Juan Tenorio, que lo escribió José Zorrilla. Como os dije en su momento, en el segundo vídeo, es inspiración de un poema narrativo que se titula El estudiante de Salamanca. Bueno, básicamente esta obra se divide también en 5 actos, pero argumentalmente se divide en 2 partes, ¿no? Una primera parte en la que Don Juan y Don Luis quedan en una posada para resolver una apuesta que se habían hecho un año antes, que era a ver quién se acostaba con más mujeres, quién mataba a más personas y quién robaba más dinero. Se ponen a echar cuentas y Don Juan pues gana de largo a Don Luis. Sin embargo, Don Luis le gasta una broma o no le reconoce el haber ganado la apuesta, le dice que está mintiendo, etcétera, etcétera. Total, que Don Juan se vuelve a rehacer la apuesta, ¿no? Y se apuesta. Porque Don Luis, perdona, es que me voy acordando del argumento un poco. Don Luis le dice que de entre todas las mujeres con las que se ha acostado, pues le falta acostarse con una novicia. Lo que le está proponiendo es algo moralmente bastante reprobable, porque las novicias son las niñas que están esperando o que están preparándose para ser monjas. Normalmente son muy jóvenes, algunas, bueno, casi todas menores de edad, y entonces esta proposición es moralmente bastante reprobable. Luis la hace con la imaginación de que no la va a aceptar, porque se trata de algo bastante repugnante incluso para la época. Pero Don Juan Tenorio es una persona totalmente inmoral, de manera que acepta la apuesta. Y además se apuesta que en ese fin de semana, que es lo que dura la apuesta, no solo va a conseguir acostarse con la novicia, sino que además se va a acostar también con la prometida de Don Luis, Doña Ana. Al hacer esa apuesta, Don Luis, que se va a casar con Doña Ana, pues empieza a intentar entorpecerlo todo y a tratar de que Don Juan no consiga nada. Pero, y va haciéndole un montón de trampas, pero Don Juan logra conquistar a Doña Ana, quedar con ella, etcétera, etcétera, y secuestrar a Doña Inés. Pero en la peripecia de secuestrar a Doña Inés, Don Juan queda un poco tocado por la inocencia, esa es la palabra, por la inocencia de Inés. De manera que él, que es totalmente inmoral, pues queda ahí fascinado por esta inocencia. Hasta el punto de que piensa que podría estar enamorándose. El caso es que estas peripecias terminan pues, con la muerte de Gonzalo, de Don Luis. Él abandona, huye corriendo de tal, y Doña Inés pues muere de pena, de enamoramiento frustrado, como queráis llamarlo. El caso es que muere. Y Don Juan sale al exilio a Italia. Os recuerdo, como en el Tenorio en Don Álvaro también hemos hablado de que se exilia en Italia. Os recuerdo que durante la Edad Media casi toda Italia es española, y allí hay tropas destacadas. Bueno, el caso es que la segunda parte nos habla 4 años después de haberse exiliado. Don Juan regresa a su casa, y allí en el cementerio que tiene en su casa pues están las estatuas de Doña Inés, de Don Gonzalo y de su propio padre, todos muertos en este periodo de tiempo. Bueno, Don Gonzalo asesinado por el mismo Don Juan. El caso es que hace un montón de fanfarronadas, pretende hacer una cena en la noche de difuntos,
pretende hacer una cena con sus amigos en el cementerio, que la hace, pero los amigos están muertos de miedo y se van, y lo dejan solo. Y en esta noche de difuntos, el 31 de octubre creo que es, sí, en esta noche de difuntos, el fantasma de Don Gonzalo aparece para llevar a Don Juan al infierno. Y con él aparece pues un montón de personajes que el propio Don Juan había asesinado, robado, violado, etc. Y se produce una especie de danza de la muerte medieval, donde todos los que tienen algo que acusar a Don Juan pues aparecen ahí dándole improperios y tal. Entonces, en medio de este galimatías aparece Doña Inés y Don Juan le pide que interceda por él, y Doña Inés le pide que se arrepienta de sus pecados. Él le dice que está profundamente arrepentido de haberle hecho daño a ella, puede cargar con sus culpas, pero ella no tiene culpa de nada y se siente fatal por haberlo tal. Total, que Doña Inés, que es inocente, buena y un alma cándida como no hay otra, pues lo perdona a Don Juan. Y este perdón, la obra termina ahí, con Don Juan muriendo a los pies de Doña Inés, de la estatua de Doña Inés. Generalmente se interpreta que este perdón de Doña Inés le garantiza el cielo, que ya no lo arrastran al infierno. Los fantasmas de Don Gonzalo y eso no lo arrastran al infierno. Entonces se supone que no arrastrarlo al infierno es porque el perdón de Doña Inés pues le ha conseguido el cielo. Bueno, esto es interpretativo, porque en realidad la obra termina con Don Juan muriendo a los pies de Doña Irene. Así que, de Doña Inés, perdón, he dicho Irene. Así que bueno, pues esto ya lo podéis interpretar. Muy bien, el teatro romántico es un teatro excepcionalmente bueno. Tiene una gran calidad por este apasionamiento que es propio. El teatro agradece mucho cuando el género o el movimiento literario es un movimiento apasionado, porque el teatro vive mucho de esta pasión, de este tal. Entonces, pues estas obras de teatro son muy interesantes. Lo que pasa es que hoy en día requieren producciones muy grandes y prácticamente no las vais a ver representadas. Pero es tradición del teatro español representar en la noche de difuntos el tenorio. Y en muchos pueblos y ciudades de España se representa el tenorio. Si no entero, por lo menos versiones adaptadas, porque además es una obra que dura mucho. Bueno, no me enrollo más, que este vídeo es el más largo que he hecho hasta ahora. Aquí terminamos con el romanticismo. Tengo previsto hacer con vosotros algunos vídeos más sobre las oraciones de construcción y sobre la otra literatura del siglo XIX, que es el realismo, o los otros movimientos del siglo XIX, que son el realismo y el naturalismo. Apuntad las dudas y me preguntáis en clase aquello que no hayáis entendido. Hasta luego.